Tal vez algunos de ustedes leyeron estos títulos en la prensa entre ayer y hoy. Estudiantes uruguayos muestran un pobre uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, según surge de una evaluación internacional. Esto decía Búsqueda. 64% de estudiantes de octavo grado no logró competencias mínimas de alfabetización computacional. Este era el encare, por ejemplo, en La Diaria. Y tal vez se preguntaron, ¿cómo? Pero, ¿y entonces? ¿Y el plan Ceibal? ¿Para qué está? Bueno, vamos a profundizar en esta noticia. El plan Ceibal se ha transformado en toda una institución en Uruguay, una política de Estado elogiada casi unánimemente por todos los partidos políticos. Pero con la entrega de computadoras y tablets, ¿cuánto mejoraron las habilidades de los estudiantes uruguayos para desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico? Esta semana se presentaron los resultados del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información, en el que participaron unos 130.000 alumnos de educación media superior de 34 países. La población evaluada abarcó a alumnos de educación secundaria y técnica que en 2023 cursaban octavo grado, lo que antes era segundo de educación media en el sistema formal. ¿Qué mostró el estudio para el caso de Uruguay? Que 64% de esos estudiantes evaluados no lograba superar el nivel mínimo en habilidades digitales, que era una de las pruebas a realizar. Bueno, ¿qué relevancia tiene esta investigación? ¿Cuánto aporta para los cambios que aspira a implementar el gobierno en la educación? Vamos a examinarlo en los próximos minutos. Estamos con el licenciado Leandro Folgar, presidente de Ceibal. Leandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Emiliano, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yo decía Ceibal, ¿no? Ceibal. Estábamos muy acostumbrados durante años a decirle plan Ceibal, ¿no? Exacto, evolucionó. ¿Por qué cambió eso? Y bueno, en esto de jerarquizar las políticas, un proyecto es la primera parte, después vendría lo que es un plan, y posteriormente Ceibal ya se ha graduado en ser un centro de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo, como una organización ya madura y que tiene un cometido más específico ya bajo el Ministerio de Educación, dentro del ecosistema de la educación. Ahí parte la necesidad de ese cambio. Ceibal ya no es más un plan, sino que es una política de Estado de un centro de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo. Aclarado eso, vayamos al tema que nos convoca. Este estudio que yo mencionaba es realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Vamos a aclarar, vamos a explicar de qué se trata, qué es esta organización. Es una organización que se dedica a realizar este estudio en países. Comenzó en 2013, en países, en aquel momento eran los escandinavos, más Países Bajos. Hoy se ha incrementado esa muestra y es una organización independiente que procura traer, de la misma manera, por ejemplo, para darle un ejemplo a la gente, que PISA, la OCDE hace las pruebas PISA, se realiza este estudio en dos dimensiones ahora. Inicialmente era alfabetización multimedial e informacional, que es lo que llaman alfabetización computacional, y le agregaron ahora pensamiento computacional. ¿Qué importancia tiene, a su vez, este estudio? Para Ceibal, para Uruguay, es fundamental, y de hecho parte de la buena noticia es que podamos participar de este estudio. Bueno, porque aclaremos antes, Ceibal ¿está vinculado formalmente con esta asociación? De hecho, Ceibal es quien comienza en este proceso de traer este estudio a Uruguay, y en esta edición entendimos que es con el INED que deberemos continuar este vínculo, ¿no? Como una Instituto agencia Nacional de Evaluación Educativa. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, en esta edición lo hemos realizado de manera conjunta, y quien hace el informe
específico para Uruguay es el INED, más allá de que la organización hace un informe a nivel mundial que también se lanzó en el día de ayer. O sea, pero para Uruguay es el INED quien hace el reporte. Y vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué importancia tiene este estudio, un informe como este, cada 5 años? Exacto, sí, ahora la próxima edición la tendremos en 2028, ya anunciaron que será con características diferentes, es verdad que tenemos ahora a la inteligencia artificial generativa generando nuevos desafíos en la educación. Hay otros parámetros a medir. Pero ya tener la posibilidad de tener esta medición en 2 áreas que son críticas para Uruguay es fundamental. Pero no solo eso, sino además el grupo de pares con el que nos estamos midiendo, ¿no? Este estudio nos trae o nos pone en un grupo en donde están Alemania, Finlandia, Dinamarca y otros países a los que nos queremos parecer, países con proporciones de transformación digital parecidos. Uno podría pensar en Croacia, por ejemplo, y nos dan posibilidades de valorar en ese contexto las políticas que estamos tomando. Acá lo fundamental de este estudio es que mide 2 cuestiones de manera comparada que son animales distintos. Ahora vamos a ver a esos animales, vamos a explicar esos 2 animales. Pero para terminar de sintetizar el estudio y el propósito, en definitiva, veía en algún resumen, lo que se busca es contestar una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuánto están preparados los estudiantes para estudiar, trabajar y vivir en un mundo digital? Exacto, ese es el espíritu del estudio, y desde ese ángulo la organización entiende que hay habilidades tecnológicas que son necesarias en este mundo en que vivimos, asociadas a las computadoras y asociadas a las tecnologías, pero que no necesariamente tienen que ver con simplemente operar una computadora, es decir, encenderla, usarla y buscar información. Hay cuestiones que tienen que ver con encontrar esa información, jerarquizarla de determinada manera, tener ciertos, por ejemplo, reflejos en cuanto a la ciberseguridad, que es otro capítulo totalmente diferente, tener ciertas habilidades como para resolver problemas técnico-tecnológicos. Para poner un ejemplo concreto, si yo te doy un vínculo, un acceso a una página web, a un vínculo web, sin el hipervínculo, es decir, cuando está en azul el texto que uno simplemente lo cliquea y va, bueno, ¿cómo resolvés ese problema? ¿Cómo accedes a esa dirección? ¿Sabés hacerlo o no sabés hacerlo? ¿Sabés copiarla o volver a escribirla en la barra del navegador, encontrar el navegador apropiado y demás? A ese nivel como de detalle es que se aboca esta prueba. Pero, por ejemplo, también cómo jerarquizar en un sitio web la información. Cuando uno diseña un sitio web, dónde poner la información para que la experiencia de usuario tenga determinadas características y demás. Entonces, lleva una complejidad adicional a lo que nosotros normalmente pensaríamos sobre la operación de una computadora. Eso es alfabetización computacional y manejo de información. Exacto, eso es. El otro estudio, la otra prueba, es sobre pensamiento computacional. ¿Y eso, a su vez, qué es? Pensamiento computacional es una manera de enseñar ciencias de la computación dentro del sistema educativo. Es un concepto que comienza ya por 2006. Una académica, Wing, empieza a hablar de esto y tiene que ver con las habilidades asociadas a descomponer problemas de tal manera que una computadora pueda resolverlos por uno, ¿no? Entonces, había como 2 maneras, 2 caminos de ingresar las ciencias de la computación a los sistemas educativos. Por un lado, una estrategia era enseñar lenguajes de programación, es decir, un lenguaje determinado, que se podría decir hasta con una marca, ¿no? Nosotros a veces los lenguajes de computación los conocemos con un nombre. A ver, ¿algunos nombres? Java, por ejemplo, HTML o lo que fuera, CSS en su momento. Y además esos lenguajes de programación tienen diferentes especificidades. Entonces, eso trae desafíos particulares. Por otra parte, está el pensamiento computacional, que implica enseñar a descomponer problemas en problemas más pequeños, a encontrar un algoritmo, una receta que pueda resolver eso por ti, encontrar patrones, que tiene que ver más con las habilidades que
utilizando cualquier lenguaje, son comunes para resolver un problema con una computadora. Eso es pensamiento computacional. En Uruguay, desde 2020 estamos como creciendo, haciendo crecer esa estrategia muchísimo. Habían comenzado con un piloto en 2018 y desde 2020 venimos haciendo crecer esa propuesta dentro de los años cuarto, quinto y sexto de primaria, y en 2023 ingresa al currículum nacional, que para nosotros es una muy buena noticia. Sí, ahí tenemos que hacer una cantidad de precisiones, porque tú señalabas, venimos haciendo crecer, pero era un esquema opcional, digamos. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba eso? Exacto. El docente se postula y Ceibal provee un docente remoto que se conecta al aula a través del sistema de videoconferencias que Ceibal ha ido desplegando y brinda la clase en asociación con el docente de aula. Entonces forman un equipo, una VINA, digamos, que entrega esa clase de manera conjunta. Y así hemos ido creciendo hasta que 90.000 estudiantes este año han accedido a pensamiento computacional en primaria, que eso es una altísima representación de la matrícula total. Una altísima representación. A ver, ¿de qué orden? Y bueno, pido este dato porque tiene que ver con lo que vamos a mirar ahora, con los números que vamos a considerar ahora, ¿no? Exacto. A ver, en concreto con la muestra, para cuando la muestra fue tomada, solamente un 6% de la muestra había tenido pensamiento computacional 3 años. Bueno, ahí está. Son detalles que hay que ir teniendo en cuenta. No, claro, es una precisión muy importante. Al día de hoy nosotros estamos hablando de unos 90.000 estudiantes en cuarto, quinto y sexto. Pensar en números grandes, uno piensa en 120.000 estudiantes en cuarto, quinto y sexto, en Uruguay, ¿no? Entonces, todavía quedan algunos centros en donde pensamiento computacional no está ni de manera opcional. Ahora, lo que sí para Ceibal ha sido una muy buena noticia es que en esta transformación curricular no solamente se ha incluido pensamiento computacional, sino que Ceibal ha sido consultado en el proceso y realmente ahora hay un espacio curricular que se ha separado específicamente para enseñar pensamiento computacional. Entonces eso indicaría que en los próximos años, como parte de la transformación educativa, eso forma parte de la currícula. De la currícula. Y se ocupa la ANEP, digamos. No es que viene el Ceibal de afuera, entre comillas, ¿no? En esos acuerdos con docentes para llevar a cabo la capacitación. Va a ser en colaboración con Ceibal, obviamente. Pero ya de otra manera. Ya de manera prescriptiva, decía la encargada de la ANEP en la conferencia de prensa donde se le lanzó el estudio. Es decir, está establecido en el currículum que parte de la educación obligatoria lleva un componente de pensamiento computacional, pero no solo eso, de ciudadanía digital también, donde entraría lo otro, ¿no? de hecho, alfabetización computacional y manejo de información. Claro, de hecho yo mirando en el esquema anterior, en un comparativo, por ejemplo, de los programas que había disponible hasta la transformación curricular, eran estos temas se trataban en ciclo básico y en ciclo básico tecnológico dentro de la asignatura informática, y si uno mira de las habilidades que mide esta prueba, digamos, el solapamiento, la coincidencia era del 40% más o menos en alfabetización computacional y del 60% en pensamiento computacional. Ahora, si uno mira, la coincidencia con los temas que se evalúan es del 100%. Eso debería indicar que en los próximos años tendríamos que tener movimiento en estas áreas, en esta prueba. Movimientos de mejora. De mejora, exacto. Bueno, ahí está. Enseguida, después de la pausa, ya nos concentramos en los números. ¿Qué es lo que dio este estudio en el caso de Uruguay en concreto? ¿Cuán preparados están los estudiantes uruguayos para desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico? ¿Cuánto contribuyó el Plan Ceibal a desarrollar habilidades digitales en niños y adolescentes? Ese es el tema que estamos considerando en estos minutos a partir de lo que se conoció esta semana. Los resultados del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información, en el que participaron unos 130.000 alumnos de educación media superior de 34 países. Estamos para eso con quien dirige Ceibal, Leandro Folgar. Vayamos entonces a los datos, vayamos concretamente a la información, pero antes una precisión. La población evaluada, yo decía,
abarcó estudiantes de educación secundaria y técnica, o sea, de UTU, que en ese año, 2023, cursaban 8º grado de educación básica integrada, lo que antes era segundo de media en el sistema formal. ¿Por qué se eligió esa población? ¿Por qué allí se pone el foco en el estudio? Eso es un estándar internacional, de hecho tiene que ver con que otras pruebas internacionales también miden en el entorno de esas edades y que es una edad crítica desde mucho punto de vista en cuanto a las habilidades fundamentales, ¿no? Pero no es una decisión en la que Ceibal tenga ninguna incidencia, viene dada por el estudio y de hecho parte de las particularidades de este estudio tienen que ver con que se mide esa edad, es decir, cuando se midió, lo hablábamos recién, estudiantes que hayan tenido 3 años de pensamiento computacional y estuvieran en 8º grado eran solamente un 6% de la muestra, ¿no? Entonces es verdad, sí, Ceibal ha comenzado con el trabajo en pensamiento computacional desde 2020 y de manera significativa tal vez desde 2021 con cantidad de grupos, pero obviamente para 2023 los estudiantes que habían llegado a 8º grado eran solamente un 6% de la muestra que toma este estudio. Lo que no quita que sí en la alfabetización computacional había estudiantes que deberían, de hecho tienen los mismos niveles que tenían anteriormente, porque de nuevo, como hablábamos más temprano, el programa que trataba estos temas únicamente estaba dado en 7º y 8º, lo que era 1º y 2º en aquel momento, y era solo de informática. Ese era el momento en el que se trataban estos temas. Este estudio, una de las cosas que a nosotros nos da la oportunidad para contarle a la población, que nos da la oportunidad para hablar con especialistas de otras áreas es, bueno, Ceibal logró acortar la brecha de acceso a dispositivos. Ceibal logró acortar la brecha de acceso a Internet. La pandemia obligó a la población uruguaya a utilizar mucho las soluciones de Ceibal y las plataformas de Ceibal. Eso no garantiza que los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas tecnológicas a su favor sin una intervención más intencional y estratégica. A ver, eso se refleja en los números, en los datos, que son muchos, ¿no? Acá en esta entrevista vamos a simplificar bastante, vamos a detenernos en grandes números. En el caso de la prueba sobre alfabetización computacional y manejo de información, no logró competencias mínimas de alfabetización computacional el 64% de los estudiantes. Repito, no logró las competencias mínimas 64% de estudiantes de 8º grado. ¿Por qué? Porque se ubicaron debajo del nivel 2. El nivel 2 es el que empieza a ser aceptable, ¿no? O sea, estuvieron por debajo de 1 o en 1. ¿Qué quiere decir? A ver, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? ¿Qué dificultades tuvieron? Bueno, ahí el tema es, el nivel 2 es lo que esta institución marca como mínimo para poder desempeñarse en torno a esta pregunta que tú marcabas al principio, ¿no? En el contexto laboral y económico actual y de sociedad actual. Ese es el estándar que ellos han puesto y que tiene componentes y dimensiones en el área de la manejo de la información y producción de la información. De hecho, las dimensiones son comprender el uso de la computadora, recopilar información, producir información y comunicación digital, ¿no? Entonces, en la comprensión del uso de la computadora, después hay descriptores de complejidad. Lo que básicamente están diciendo en este estudio es que en esas 4 dimensiones, ese porcentaje de estudiantes en Uruguay no alcanzó el nivel 2, ¿no? Y ahí yo ponía algunos ejemplos. Por ejemplo... O sea, repito, estamos hablando de 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios de los estudiantes no logró el nivel 2. Y ahí tenemos una oportunidad gigante en cuanto a que la infraestructura está disponible, la posibilidad está, el acceso a Internet está. Ahora, de manera opcional y libre, lo que hemos podido lograr, y de hecho se nos muestra en 2018 y ahora en 2023, son esos niveles. No hubo movimiento, de hecho, los resultados son exactamente los mismos, que mediados porque hubo una pandemia en el medio, nosotros
tal vez hasta incluso esperábamos que pudiera haber una caída. Ahora quiero ir a eso, pero para completar, digamos, el resumen rápido, me detengo en la otra prueba, en la otra habilidad, la de pensamiento computacional. Allí 55% de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel 2. O sea, 21% solo pueden realizar las tareas más básicas y se encuentran por debajo del nivel 1, y 34% puede resolver problemas en los que existe un conjunto de pasos, por lo general pequeño y funcionalmente independiente. Así se describe al nivel 1. O sea, 21 más 34, 55% queda por debajo del nivel 2. Exacto. Y ahí es donde parte de nuestro foco y nuestra preocupación está ahí, y otra parte está en la dispersión por nivel socioeconómico. Es decir, Uruguay logra en muchas áreas niveles similares a tal vez países como Finlandia o Alemania, en quintil 4 y 5, pero quintil 1 y 2 tal vez están en comparación ya con otros países. Entonces nosotros también tenemos que poder ver cómo achicar esa dispersión, y mucho de eso tiene que ver con el aporte que se hacen desde los hogares a la formación de los estudiantes en estas áreas. De hecho... A ver, ¿podemos explicar mejor eso? Exacto. De muchos, en la mayoría de los países que participan en este estudio, las propuestas de formación, tanto en alfabetización computacional como en pensamiento computacional, tampoco son obligatorias. Y la dispersión, la diferencia con Uruguay sí está aún. Entonces, eso marca, como en otras áreas en educación, la incidencia del trabajo que se hace fuera de la escuela, del centro educativo. Y de hecho, ahí hay un componente importante que también Ceibal quiere tomar, y es: se necesita que podamos trabajar en alfabetización en estos temas, tanto informacionales como de ciberseguridad, como de producción de información y consumo de información, con los hogares, ¿no? Con los adultos. Los hogares. ¿Eso hoy se hace? Eso... ¿En algunos de los quintiles, en algunos de los sectores de la educación se hace? Queda más digamos, a criterio del centro educativo. Ajá. Donde, bueno, se pueden facilitar talleres, se pueden facilitar los materiales, pero en realidad Ceibal, una estrategia estructurada con las familias en formación, tanto pensamiento computacional como alfabetización informacional, no lo estaba haciendo. ¿Y cuál es la conclusión? Que con los quintiles 1 y 2 eso es más difícil todavía. Exacto. Quizás por razones obvias, ¿no? Exacto. Por las limitaciones socioeconómicas de esos hogares. Exacto, sí. Sin duda ahí hay un componente en el que la provisión del dispositivo y del acceso a Internet no alcanza, no es suficiente para que todos los miembros de esos hogares estén expuestos a estos temas y tengan la práctica suficiente, ¿no? Y acá tenemos, desafíos que son también a nivel de, una sociedad cada vez más digital. Necesita alfabetización en estas áreas, ¿no? Sí, sí. Y no la necesitan solo los estudiantes de escuela o de liceo. Probablemente la necesitan muchos mayores, ¿no? Muchos adultos, padres, tíos, exacto. Abuelos. Y de hecho, es la discusión que estamos teniendo los adultos. Más temprano los escuchaba hablar de la victoria de Trump en Estados Unidos, los procesos electorales y los desafíos que tiene a nivel de diferenciar qué información es cierta de la que no, cómo se produce la información, cómo se utiliza de determinadas maneras. Bueno, es un desafío también para los adultos. Bien. Una pregunta que plantean algunos oyentes. ¿Las tareas que se le exigían a los alumnos en estas pruebas eran sencillas? ¿No se les estaba pidiendo a ellos que demostraran habilidades que muchos adultos ni siquiera tienen? Bueno, eso es un desafío en general en educación. A veces uno lee los currículums por competencias, que tenemos en la educación, y el nivel esperado para cuando el estudiante egresa de la secundaria o de la educación media, a veces son competencias muy ambiciosas que sabemos que muchos adultos no logran desarrollar en buena parte de su vida, ¿no? Pero bueno, esos son los nortes a los que uno apuesta, y también el tema de describir los estándares. El problema que tenemos es que si no se llega a estos niveles, en algún punto ese estudiante va a tener un potencial riesgo en cuanto a no poder, por ejemplo, distinguir una información falsa de una verdadera o producirla. Las tareas que se les pide
por eso también participar en este estudio es costoso y es difícil, porque básicamente es un software que simula otro software. Es decir, la prueba simula un procesador de texto, simula una plataforma web y le pide que haga determinadas tareas como si fuera un software de diseño de diapositivas, por ejemplo, y le pide que ahí produzca un póster que describa una actividad con determinadas características, ¿no? Entonces, yo estoy seguro definitivamente que a muchos adultos les pedimos esa tarea y tendrán sus dificultades. Para ir completando este enfoque, Uruguay tuvo en esta prueba 447 puntos. Este resultado no presenta una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico con la edición anterior de la prueba. Esta vez, repito, 447 puntos, 450 había tenido Uruguay 5 años antes, en 2018. Bueno, en realidad Uruguay queda cerca del promedio de ISILS, o sea, cerca del promedio de países que participan, pero lo que sí decía, cuando hacemos el desglose por quintil hay mucha más dispersión. Es decir, los estudiantes pertenecientes a los niveles socioeconómicos 1 y 2 tienen están más lejos del promedio que los estudiantes del quintil 4 y 5. Y ahí es donde para nosotros es coincidente con cosas que nos pasan en PISA, es coincidente con cosas que nos están pasando en los niveles de lectura y de matemáticas, y lo que sí para Uruguay es importante es que en este caso tenemos una ventana de oportunidad muy interesante porque estamos en un cambio curricular, acabamos de medir la línea de base, especialmente en pensamiento computacional, y hay acciones concretas en ese nuevo currículum orientadas a estos temas. Entonces sí tenemos una muy buena oportunidad de ver en los próximos años, y ahí me parece interesante que no tengamos que esperar 5 años más, sino que tal vez el INED pueda en las pruebas aristas y en otras pruebas que hace incluir módulos asociados a la medición de estos temas para poder tener información un poquito más temprano en cómo vamos moviendo estos temas que son importantes para nosotros. Pero a ver, en cuanto a la puntuación general me quedaban 2 preguntas. Sí. ¿Cómo se explica que Uruguay se haya quedado estancado, digamos, entre 2018 y 2023? Y bueno, para nosotros, ahí nosotros tenemos 2 lecturas y de hecho realmente no sabíamos, a ver, para nosotros los resultados no son una sorpresa. Porque de hecho no se estaba al momento de la medición haciendo nada distinto de lo que se estaba haciendo en 2018 en volumen nacional, ¿no? Sí en cuestiones específicas. Lo que sí nos sorprende es que hubo solo un país que creció, que fue Luxemburgo, en sus resultados, y el resto de los países cayeron o se mantuvieron. Y cayeron países como Alemania, como Finlandia, como Dinamarca, como Países Bajos. Entonces, creo que ahí tenemos una buena noticia que, de nuevo, en el mismo caso que nos pasó con PISA, se lo atribuyo al esfuerzo que hicieron los docentes durante la pandemia de sostener el vínculo y que lo que estaba pudiendo sucediera por medios digitales. Yo creo que no haya habido pérdida es una muy, muy buena noticia y muestra una resiliencia del sistema que ya hemos visto en otras áreas. Y después sí queda claro que con una propuesta opcional para el sistema educativo, los resultados que Uruguay logra son estos. Y después, ahí, y capaz que esto tiene que ver con la próxima pregunta. Tú señalabas, Uruguay está en valores similares al promedio de los países que participan de la prueba. Está por debajo. ¿Por debajo? Está por debajo del promedio, pero cerca. Sí. Muy bien. Debajo del promedio, pero cerca. Ahora, hay países que puntúan mucho mejor, ¿no? O sea, nosotros estamos en 450, decíamos, y República Checa está en 525, Corea del Sur está en 540. Entonces, ¿esto cómo se explica? Bueno, ahí hay... ese es un tema bien anguiloso. Anguiloso. Sí, más que nada porque, de nuevo, la comparación sirve también viendo esos países comparados consigo mismos
los niveles de avance y de deterioro que presentan. Porque ahí hay un componente cultural que juega, y de sistema educativo que juega, y de PBI por cápita que juega, y de índice de Gini que juega. Hay muchísimos aspectos que también están involucrados y que no solo explican por la acción concreta de la enseñanza de estos temas. Nosotros acabamos de volver de Estonia, son el país más digital del planeta. Creo que ahora en diciembre terminan de automatizar el último trámite que les quedaba. Lo único que no se podía hacer en Estonia de manera digital era divorciarse, y ahora en diciembre queda pronto eso. Se puede hacer todo: comprar una casa, comprar un auto y demás, votar, todo se puede hacer digitalmente. Tienen un nivel de utilización de repente de estas herramientas y de necesidad de utilizar estas herramientas para el subsistir cotidiano que no tiene Uruguay. Entonces, de nuevo, nosotros vemos la distancia, por ejemplo, entre Estonia. Hablo de Estonia porque Estonia es el primero de Europa en las pruebas PISA. Y Corea del Sur en las pruebas PISA. Ellos mismos dicen, bueno, Corea del Sur es inalcanzable. O sea, no entendemos cómo logran hacer eso. Ellos estudian 16 horas por día, tienen una cultura muy particular. Entonces, esas comparaciones en cuanto a nosotros con Corea, nosotros con Finlandia, sirven en la medida en la que podemos ver cómo logran hacer los sistemas más equitativos, que no haya tanta dispersión, qué estrategias toman para enseñar y cómo logran esos niveles. La comparación en cuanto a decir, bueno, Uruguay con ese país pura y dura, está bien aspiracionalmente, pero tiene sus bemoles por todo esto otro que mencionaba antes. De todos modos, ustedes destacaban el hecho de que Uruguay participe. Definitivamente. Porque acá hay que anotar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, ¿cuántos países participan? Ninguno. Uruguay es el único país que logró participar. De hecho, Chile aparece en el estudio porque participó en ediciones anteriores, pero en esta edición no logró constituir la muestra. Entonces, a veces, una de las primeras preguntas que recibo cuando se leen los titulares es: en el país de Ceibal, ¿cómo es posible estos niveles de desempeño? Sí, esa era la pregunta que quedaba abierta hace un rato cuando planteábamos el tema, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la pregunta ahí, en realidad la respuesta es distinta, es: ¿por qué tenemos Ceibal? Podemos participar de esta prueba. Si no, ni siquiera estaríamos en esos niveles, ¿no? Entonces, tenemos la infraestructura, tenemos el acceso a Internet, tenemos la posibilidad, tenemos el interés. De hecho, parte interesantísima del estudio es que los estudiantes dicen que ellos creen y tienen la esperanza de que la tecnología los ayude mucho en su vida laboral. Y ahí yo creo que tenemos un desafío mayúsculo, que es cumplir esa expectativa. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como sistema educativo es: ¿cómo maximizamos el potencial que tenemos con el despliegue de estas herramientas tecnológicas, con contar con una agencia como Ceibal en el sistema educativo, para que realmente se aproveche todo este potencial que está ahí y que a veces de repente no se aprovecha al máximo? Sí, quedó dicho. Ustedes entienden que el hecho de que ahora haya formación prevista de manera regular y formal en la transformación educativa debería contribuir a que se mejoraran estas habilidades. Nosotros entendemos que sí, que parte importante, en la educación lo que asegura que se hable de algo es que esté prescripto en el currículum. Después sí puede haber conversaciones adicionales, opcionales, según el criterio de los docentes, pero ahora que esté esto descripto en el currículum, garantiza que haya un espacio. Ahora, hay que llenar esos espacios significativamente con docentes formados en el área. Bueno, ahí está. Y ese es lo último que quería preguntar. ¿No hay una falla o una debilidad en la formación docente? Bueno, ahí nosotros tenemos los números de este quinquenio de la formación de docentes en las que ha participado, que ha provisto Ceibal. Es impresionante. 62.000 docentes han decidido tomar formaciones con Ceibal en este quinquenio. Especialmente en temas, por ejemplo, como inclusión, discapacidad, con tecnologías, todo lo que es pensamiento computacional y habilidades de esto. Yo creo que los docentes muestran 2 o 3 cosas interesantísimas. Una, que a pesar de contar con poco tiempo, porque tienen agendas muy apretadas de trabajo, encuentran el tiempo para formarse y lo hacen a esfuerzo personal.
que les interesan mucho estos temas. De hecho, 62.000 docentes, estamos hablando que tenemos 50.000 docentes en el sistema público, o sea, es una cantidad muy importante. Y que además tienen el arrojo por culminar estas formaciones, que son formaciones para docentes en servicio. Yo creo que acá tenemos una oportunidad para la formación docente de base, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánta de esta formación que reciben estos docentes en servicio viene a tapar cosas que faltan de la formación de base y cuánta es simplemente de actualización, que también es importante? Y yo creo que ahí tenemos que trabajar en ese continuo, que la formación de base sea muy sólida, y para mí es una muy buena noticia, por ejemplo, que en la prueba de docente acreditado haya un módulo de habilidades digitales. O sea, hasta el 2020 uno podía terminar la carrera de magisterio de profesorado sin haber tenido exposición a nada que tenga que ver con tecnologías. ¿Hasta 2020? Uh-huh. Impresionante. Entonces, creo que eso es un detalle importante. Creo que los cambios van en la dirección correcta, ahora los tenemos que llenar de sentido. Quedan los espacios curriculares, quedan las oportunidades, pero tenemos que hacer que esas interacciones sean de calidad y vayan en este sentido, porque todo el mundo, o los países a los que nos queremos parecer, están poniendo interés e inversión en esto. ¿Qué deja el Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información? Cuyo resultado 2023 acaba de conocerse. Uruguay, recordemos, había participado en el anterior, 2018, ¿no? Participó por primera vez en el 2018, que no tenía el módulo de pensamiento computacional. ¿Cuántos estudios van hasta ahora en total? Y bueno, 3, ¿no? Comenzaron en 2013, o sea, 3. Van 3, Uruguay participó en 2. El próximo entonces es en 2028. Y hay que llegar bien entrenados ahí. Bueno, es eso. Yo creo que hemos ido creando las condiciones para que el 2028 sea un estudio en donde podamos ver este cambio. Pero de nuevo, tenemos que poder llenar de sentido los espacios que fuimos creando para tratar estos temas. Leandro Folgar, licenciado en Educación, magíster en Tecnología, Innovación y Educación, presidente de Ceibal, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Emiliano, y gracias por el espacio al equipo.